Buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que estáis aquí un día más, un martes cultural más, aquí en este maravilloso espacio como es el Patio de San Francisco. Dar las gracias, como no, a los medios de comunicación que están aquí presentes, cubriendo una vez más una tarde de esta edición de Martes Culturales. Hoy, sin duda, es un martes especial para mí, como no podía ser de otra manera, porque hoy el ponente, Julio Suárez Silva, es compañero mío, ha sido compañero mío. Y la verdad que me fue muy grato cuando él me vino para decirme que le gustaría hacer un martes cultural y quería participar en este ciclo de martes culturales, que desde el área de cultura con los compañeros, siempre el objetivo de este año que nos marcamos eran que fuera pues muy plurales, muy dinámicos y que se dieran muchísimos temas. Y creo que la verdad que ha sido muy acertado. Yo quiero desde aquí también, voy a aprovechar que estáis los medios de comunicación presentes, felicitar a los compañeros del área de cultura, porque la verdad que están funcionando muy bien los martes culturales. Creo que hemos acertado en ese objetivo de hacerlos plurales, variados y dinámicos por la aceptación que están teniendo. Les doy muchas gracias a todos los compañeros del área de cultura. Bueno, a mí yo no me quiero extender mucho más, decirle a Julio que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La conferencia que hoy nos trae es los inicios del fútbol en Isla Cristina. Yo le doy las gracias como concejala de Cultura, y no solo como concejala de Cultura, sino también como concejala de Deporte, porque toca un área de la cual yo también soy la responsable. Áreas que heredé de ti, Julio. Áreas que llevo gracias a Julio, lo tengo que decir. No me extiendo más. Muchísimas gracias, Julio. Y le paso la palabra al técnico Francisco Zamudio, que nos va a hablar un poquito del currículum de nuestro conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues en esta ocasión, como decía Manuela, se hace difícil presentar a nuestro paisano Julio cuando es de sobra conocido por todos vosotros, amigos y familiares sobre todo, y vecinos de Isla Cristina, pero por cubrir un poco el formalismo y el protocolo que seguimos en todos los martes culturales, pues podemos apuntar que Julio, para que el que no lo sepa, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene varios máster en varias cosas, es un poco extenso y pues como todos sabéis se ha dedicado siempre a poco fomentar el deporte en Isla Cristina. He trabajado con multitud de niños, con varias generaciones ya, ¿no?, de jóvenes deportistas de Isla que ahora son ya mayores, ¿no?, que ya están, incluso hay mucha gente dedicada al deporte ya. Sí. Que han pasado por tus manos, ¿no? Y nada, él tiene bastante experiencia profesional en gestión deportiva y en fin. Yo creo que esto huelga a decir porque la propuesta que nos trae creo que nos interesa a todos, sobre todo a todos los que os gusta el fútbol. Yo no me puedo encontrar entre ellos, pero creo que a la mayoría sí. Entonces es de justicia que la mayoría es la que gana, ¿no? Así que, Julio, tú toma la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Manuela las palabras que me ha dado ya Francis y, por supuesto, a la Delegación de Cultura por permitirme hoy estar aquí con todos vosotros. Agradecer la presencia de todos ustedes y en especial pues a Manuela aquí como concejala, a Laura López también como concejala, a Genaro Horta como jefe del servicio del Ayuntamiento de Isla Cristina, jefe de deporte del Ayuntamiento de Isla Cristina, Pedro Pascual como delegado de Agricultura y Pesca, Enrique Javare, que también ha estado dedicado al mundo ha sido concejal de deporte en este ayuntamiento, a José Antonio Muner, presidente de la Unión Deportiva Punta del Caimán, que es uno de los dos clubes que actualmente existe en el municipio, otra gente del mundo del deporte y, por supuesto, a José Antonio Fernández, delegado de la Federación Andaluza de Fútbol aquí en Huelva. Es un placer estar con todos ustedes, así como con Rafael López Ortega, alma mater del periódico Alegrita, y Vicente López, uno de los grandes historiadores que tiene este pueblo, sin los cuales, sin el periódico Liguerita y sin la documentación que ha generado Vicente en estos últimos años, tanto del periódico desde la agrupación en la U, pues sería bastante difícil llevar a cabo esta exposición. Así que a ellos especialmente, pues muchas gracias por todo lo que han hecho por la historia de Isla Cristina. Sin más, pues comenzar con esta exposición, que si bien surge hace ya unos años, cuando a Francis Acosta me comentó que iba a hacer una exposición sobre el deporte en Isla Cristina. Entonces, bueno, mi abuelo jugaba al fútbol, le pedí una foto
Él me dio una foto y a partir de ahí pues seguí buscando, y ya fui generando muchísima documentación. Se hizo una exposición de fotos en el año 2012 y ya pues ya más que fotos fui investigando en documentos históricos y otra serie de aspectos relacionados con la historia del deporte en Isla Cristina. A mí me gustaría más hacerlo sobre la historia del deporte en Isla Cristina, pero bueno, el formato de estos martes culturales hace difícil que se desarrolle de todo lo que ha sido la historia del deporte en Isla Cristina, que si bien en otra ocasión pues sí me gustaría poder tener la oportunidad de hablar sobre lo que es el deporte, lo que ha sido el deporte de Isla Cristina, principalmente porque aunque yo ahora pues quizás esté más ligado al mundo del fútbol, pues la verdad que yo llegaba a este mundo tardío. Yo siempre he sido otro deporte, como ha sido el atletismo, que siempre competí desde chico hasta que llegué a la universidad prácticamente. Y me he dedicado a otros deportes, ha sido más en mi etapa profesional cuando he comenzado en el mundo del fútbol. Bueno, sin más dilación y para no ocupar mucho tiempo que del que tenemos disponible, pues comienzo con la exposición. En primer lugar, me gustaría hablar del contexto en el que comienza el fútbol en Isla Cristina. Si bien en la ponencia habla sobre el siglo XX, sí me gustaría partir a partir del siglo XIX, como son que hay 4 grandes escuelas en lo referente al deporte en Europa. Una escuela dedicada a la escuela alemana, que estaba más enfocada a la condición física, la escuela sueca, más relacionada con la salud, la escuela francesa, más relacionada con la educación, y la escuela inglesa, de Thomas Arnold, que estaba enfocada a la práctica de la actividad física y el deporte, pero mediante aspectos morales y aspectos educativos a nivel moral. Esta escuela inglesa fue la que predomina en los aspectos deportivos, como pueden ser el fútbol, como puede ser el atletismo, como pueden ser el ciclismo, como pueden ser otra serie de deportes, lo que es el propio deporte. Quizás las escuelas suecas a principios del siglo XX pues era lo que se fomentaba en los deportes, que era un sistema muy analítico, de ejercicios muy cerrados, y eso fue lo que pasaba a principios del siglo XX en las escuelas. La escuela inglesa pues tiene un gran impulso a partir de los Juegos Olímpicos, con el Barón Pierre de Coubertin en 1896, que basa los Juegos Olímpicos en principio relacionando el deporte con la cultura. En 1904, los Juegos Olímpicos de París, aparte de darse medallas olímpicas en las competiciones deportivas, también se dieron medallas olímpicas en competiciones artísticas, que fue la idea principal del Barón Pierre de Coubertin en la fundación de los Juegos Olímpicos modernos, y también relacionado con esta escuela inglesa de Thomas Arnold. Por supuesto, este sería en el contexto europeo, y ahora teníamos que hablar del contexto nubense. En Huelva llegan los ingleses a las minas de Río Tinto sobre 1860, aproximadamente 1850, 1860, y comienzan, como es lógico, pues traen su cultura, traen sus aspectos relacionados con su forma de vivir, como son los deportes. Se crea en 1873 el Club de Fútbol de Río Tinto, que posteriormente desaparece y le da el decanato al Recreativo de Huelva en 1889, y a partir de este club del Recreativo de Huelva pues se practican, sobre todo en la cuenca minera y en Huelva capital, pues aspectos relacionados con el cricket, el tenis, el fútbol y otros aspectos y otros deportes de características británicas. ¿Cuándo comienza el deporte en Isla Cristina? Pues si bien esta ponencia está enfocada al fútbol, me gustaría brevemente hablar de un deporte que se anticipa al propio fútbol, como es el ciclismo. El ciclismo es el primer club deportivo que hubo en Isla Cristina, que fue la Sociedad Velocipédica Isleña en 1699, como viene recogido en el libro de Vicente López Márquez, Isla Cristina por los caminos de la historia, a partir de un documento en el archivo municipal. ¿Por qué hago referencia a este primer club deportivo en Isla Cristina? Es la fotografía más antigua que he encontrado sobre el deporte de Isla Cristina, y me gustaría poner ese contexto, ya que de 1900 a 1910 aproximadamente tuvo una gran actividad. La Sociedad Velocipédica Isleña tuvo una gran actividad. Ya en 1904 encontramos este documento, que es 1907, que es una excursión que realizan. Esta imagen es de 1907, si bien en 1904 ya hay artículos periodísticos en diferentes periódicos donde hablan del ciclismo en Isla Cristina. Aquí tenemos 1907, la Sociedad Velocipédica Isleña en ese momento estaba compuesta por 30 socios, y aquí hay una marcha de Isla Cristina hasta Ayamonte. Si aquí podéis ver las siglas SVI, Sociedad Velocipédica Isleña. El secretario en ese momento era el fundador del periódico Liguerita, Juan Bautista Rubio, que según el periódico pues sería esta persona, que Rafael, si no lo puede, que fue quien lo conoció más. O sea, el periódico refleja que viene marcado con una X, y ahí podéis ver la X en el pecho, la X blanca, que hace referencia a que esa persona es Juan Bautista Rubio. Y estos fueron los comienzos del deporte realmente en Isla Cristina. Si bien, seguiré hablando del deporte del fútbol,
Aquí, en un artículo titulado Los primeros balonazos, que lo podemos encontrar en La Higuerita el 27 de diciembre de 1965, se habla de lo que es los comienzos del fútbol en Isla Cristina. En este artículo, si bien se refleja 1909, también el autor del artículo hace referencia al cometa Halley, que es el año, hace referencia tanto a 1909 como al cometa Halley. El cometa Halley se podía ver en 1910, por lo tanto, se entiende que de finales de 1909 a principios de 1910, cuando hace referencia el autor a este artículo, o simplemente se equivocó en la fecha al estar escrito 55 años después y quería referirse a 1910. Lo más relevante de este artículo es que nos establece que este primer grupo de jóvenes que comienza a practicar el deporte de fútbol en 1909-1910, como refleja este hecho, pues se practicó a 1,5 kilómetros del municipio, estando a la derecha, siendo un terreno propiedad de Bruno Zarendete, conocido como el Baldado y conocido vulgarmente como el Guano. Sería más o menos donde está ahora mismo el Colegio del Pozo del Camino, pues en esa zona de allí sería donde se comenzó a jugar al fútbol en Isla Cristina. El artículo también hace referencia a que es un grupo de jóvenes sin propósito de formar equipo, ni mucho menos, solo hacer un fútbol para pasar el rato y a la vez hacer un poco de ejercicio físico, por lo cual se entiende que era la práctica del fútbol no era de manera arreglada, no estaba dentro de un club deportivo, sino simplemente por gente que querían pasar el rato. Voy a nombrar las personas que nombra este artículo para también hacer referencia a aspectos importantes relacionados con la cultura, como he comentado anteriormente. Nombra que estos jóvenes eran Ángel Pérez Romeu, Emiliano Cabó, Diego Vidal, los hermanos Casanova, Pedro y Jaime, Antonio Mantel, José Calvente, Angelito Olaya, Paco Romeu, primo hermano de Román Pérez Romeu, donde hace referencia que con sus balonazos verticales era la admiración de los chiquillos y le decíamos el fabricador de globitos. Esta persona, Paco Romeu, es importante en la historia del fútbol de Isla Cristina, luego veremos a lo largo de los años 20. Agustín Munel, Miguel Miravén, Roque Miravén, José Vera Saluce, Aurelio Virella, Pepe Zamorano, Pepe Julio Tovares, hijos del cónsul Don Julio, Pepe Hernández, Ablino Corral, Cristiano Cabé y Juan Bautista Rubio. Este grupo pronto se aburrió del balón para dedicarse al deporte del pedal. He nombrado a todas estas personas por el hecho de que se vea la relevancia social y cultural de algunos de ellos, como podían ser Ángel Pérez Romeu, hermano de Román Pérez Romeu, como podía ser Juan Bautista Rubio Zamorano, como podía ser este hombre, hijo del cónsul, como podía ser también Paco Romeu, que también se dedicó posteriormente a la salazón, a las conservas, y que era familia de Román Pérez Romeu. La primera referencia en prensa real de un equipo de fútbol en Isla Cristina, pues la encontramos en el 21 de octubre de 1916, que es un partido entre el Cristina Balompié y el Español de Ayamonte. Pero sí me gustaría también hacer referencia que Bautista desde un principio le dio una importancia al deporte bastante grande, como lo refleja que en el número 1 del periódico de La Higuerita, publicado el 13 de febrero de 1915, habla de los beneficios del deporte, en un artículo que lleva su propia firma. Posteriormente, este partido hace referencia al 21 de octubre de 1916, que aquí podemos verlo. Aquí es un pequeño artículo: fútbol entre los teams de Isla Cristina y Ayamonte, se jugará un partido mañana domingo, cuyo resultado publicaremos. El resultado se publicó después en la revista La Semana de Madrid el 11 de noviembre de 1916. Como vamos a ver a continuación, el hecho de que se publique en una revista de carácter nacional refleja la importancia de un hecho de esta magnitud. Si bien en la provincia de Huelva se practicaba el fútbol en la Cuenca Minera y en Huelva capital, en municipios fuera de esos territorios no se practicaba. Esta es una de las primeras manifestaciones con cierta regularidad. Vemos que el equipo de Ayamonte está uniformado, por lo que entendemos que el equipo de Isla Cristina también iría igualmente uniformado con todas sus prendas. Si bien en este artículo, en vez de denominarlo Cristina Balompié, lo denominan Isleño Balompié, como podemos ver aquí. Aquí, Isleño Balompié. ¿Pero qué ocurre antes de 1909, antes de 1910? Bien, no hay documentos escritos. Yo estoy revisando tanto el diario de Huelva como el periódico de la provincia, pero yo no he encontrado ninguna referencia al fútbol de Isla Cristina, todavía. Seguiré buscando por si en algún momento lo encuentro. Si bien, como publicó Vicente López Márquez en la revista del Carmen del año 2007,
Es muy probable que hay una tradición oral que se practicaba el fútbol en Isla Cristina desde finales del siglo XIX. Esto es algo lógico desde el punto de vista de que eran frecuentes los barcos ingleses que llegaban cargados de carbón a Isla Cristina para la necesidad del municipio, así como las exportaciones de conservas isleñas a varios puertos del Reino Unido en esa época. Si bien en el diario La Provincia y en el diario de Huelva no se encuentran referencias de Isla Cristina, sí es común encontrar referencias de partidos que disputa el Recreativo de Huelva con tripulantes de los barcos ingleses que llegaban a Huelva, por lo que se entiende que aquí en Isla Cristina podría pasar exactamente igual. Ingleses que llegaban a nuestras costas en un barco, realizaban su trabajo y mientras que descansaban, pues bajaban a tierra y practicaban su ocio, su deporte, sus aficiones, como podían ser el fútbol en este caso, por lo cual, si bien no tenemos todavía documentos escritos, sí se puede entender, como publicó Vicente López Márquez en esta revista del Carmen, que ya se practicaba el fútbol antes de 1910. Pero, y entre 1910 y 1916, como tenemos también un vacío, el 14 de junio de 1948, en el periódico Liguerita, se publica también un artículo que se denomina Las mareas, ojeadas retrospectivas. Aquí hace referencia a que el Isla Cristina Balompié se desplazó a Villarreal en 1912 para jugar un partido contra el Tres Estrellas portugués, con el resultado de 1-1. Devolviendo la visita los portugueses para jugar tanto con el primer equipo como con el segundo equipo, por lo que se entiende que ya en 1902 Isla Cristina Balompié, que es el primer club reglado que tenemos en el municipio, ya tenía una cierta formalidad, al tener un primer equipo y un segundo equipo. Y ahora llega una parte del artículo que establece la referencia a los problemas de la época, y es que si bien el primer partido se disputó, el segundo en el descanso, los portugueses decidieron no jugarlo y se volvieron porque tenían miedo a que la marea no les permitiera volver a Villarreal, porque ahí los barcos eran de vela y al no tener motores, pues tenían ese miedo y decidieron volverse, no jugándose la segunda parte del segundo partido entre el Isla Cristina Balompié y el Tres Estrellas de Villarreal. En los siguientes años, pues encontramos en enero de 1917 una breve reseña en Liguerita sobre publicación en otros periódicos locales sobre problemas entre equipos de Isla Cristina y Ayamonte. En estos primeros años del fútbol en Isla Cristina, la mayor parte de los partidos eran con el equipo de Ayamonte. Y siempre hemos escuchado a las personas más mayores la rivalidad entre Ayamonte e Isla Cristina a nivel futbolístico. Yo se lo escuché siempre a mi abuelo, que él jugó en ambos clubes, y siempre le escuché que los partidos eran poco menos que un Madrid-Barça. No sé si los que tenéis más edad que habéis jugado al fútbol, pues tenéis esa constancia, como puede ser Diego, como pueden ser otros. Por lo que se entiende que este podía ser el comienzo de la rivalidad entre Isla Cristina y Ayamonte a nivel de fútbol. En finales de la década de 1910, sin embargo, fue otro deporte el que dominó la prensa deportiva local. Fue el tenis. En Isla Cristina hubo un club de tenis a finales de la década de 1910, que en otra ponencia sobre deporte de Isla Cristina pues profundizaremos, y si alguien quiere tener la información, pues en el libro de Vicente López Márquez hay un capítulo dedicado al lawn tenis que hubo aquí en Isla Cristina. El Cristina Balompié desaparece y el 12 de diciembre de 1918 aparece la fundación de dos clubes: el Higuerita Club de Fútbol, presidido por Juan Miravén, y el Club Recreativo Andaluz, presidido por Aurelio Martín. Ya también comenzamos con un hecho característico mucho del fútbol de Isla Cristina, que es que muchas veces han coexistido dos clubes. A lo largo de la historia, ya desde los principios, siempre hemos visto, actualmente coexisten dos clubes, y a lo largo de la historia hemos visto la coexistencia siempre de dos clubes isleños, tanto por un lado como por otro. Veremos cómo muchas veces la historia se repite y hechos que han pasado, que pasan o que han pasado en la actualidad, pues pasaron ya anteriormente. También en el artículo de Liguerita, en enero de 1919, se habla de la situación deportiva en Isla Cristina y se hace referencia a la existencia de 4 teams, cuatro equipos de fútbol, nombrando principalmente al Higuerita Club de Fútbol y al Recreativo Andaluz. Si bien se nombra con cierta dejadez el hecho de, con cierta ironía, se trata el tema del fútbol, de la práctica del fútbol por el autor, como diciendo que no es el deporte más higiénico y más saludable posible por las características del mismo. El 30 de marzo, Pedro Soler Zarandieta, que es una persona muy importante dentro del fútbol y del deporte en Isla Cristina, pues asume la presidencia del Higuerita Club de Fútbol. Aquí ya
Otra característica principal del deporte de Isla Cristina ha sido el problema de las instalaciones deportivas. Siempre hemos tenido muchos problemas por la geografía de nuestro municipio, los terrenos que nos hemos encontrado, y a lo largo de todo el siglo XX pues siempre hemos adolecido de esa problemática. Si bien el primer campo de fútbol que hubo en Isla Cristina, como he comentado al principio, estuvo al lado del Colegio del Pozo del Camino, este segundo campo de fútbol, que fue donado por los sobrinos de Tomás López era la familia Pérez Romeu. Ángel Pérez Romeu, Tomás Pérez Romeu, Román Pérez Romeu, donó este campo de fútbol para la Higuerita Fútbol Club, hallándose enclavado en la extensa planicie que existe inmediatamente a los primeros huertos, donde está cercano en el colegio, donde está actualmente el Colegio del Molino. Ahí es donde estuvo el campo de fútbol previo al que después estuvo durante más de 50 años, en donde está el actual mercado. Y esto fue por una donación de los sobrinos de Tomás López. Como hemos visto, Ángel Pérez Romeu fue uno de los primeros futbolistas en el primer equipo ese que he nombrado en 1910. La primavera de 1919 también fue importante en el hecho de que Serafín Soler Zarandieta fue nombrado corresponsal en Isla Cristina de Huelva Sport. Huelva Sport es una revista que estuvo durante 1919 en Huelva Capital y se ocupaba de todo lo referente al deporte provincial. Si bien la mayor parte de las noticias están enfocadas tanto a la cuenca minera, como he dicho anteriormente, como a Huelva Capital, siendo los dos únicos municipios que tienen ciertas referencias Isla Cristina y Ayamonte. Ayamonte con escasas referencias, y Isla Cristina, a lo largo de todas las publicaciones que hay de Huelva Sport en 1919, hacen un total de 8 referencias. Y también se hace un hecho muy importante, es el primer partido disputado con motivo de las fiestas del Carmen. Si bien en los artículos hacen referencia a las fiestas del Carmen, no queda recogido dentro del programa oficial de lo que son las fiestas del Carmen, que hasta el año 1923 no se disputó un partido de fútbol dentro de ese programa oficial, que se jugó entre el Lusitano de Villarreal de Santo Antonio, reforzado con jugadores del Sporting de Lisboa, y el Higuerita, que se reforzó con jugadores del Recreativo de Huelva. Este hecho, que también recoge el artículo de 1948, le da mayor veracidad al hecho del partido de 1912 disputados entre isleños y portugueses. El partido resultó con victoria de 3-1 y con el hecho jocoso de que en una discusión el árbitro pitó un penalti a favor de Higuerita, los portugueses empezaron a protestar y Pedro Soler, que era en ese momento el presidente del club, dijo que no se tirara el penalti, que el penalti lo tiraran fuera. Lo que hace otra vez referencia a la relación entre el deporte y los valores morales que se intentaban promover en esa época, como hacía referencia a la escuela inglesa. También está el trofeo Ángel Pérez, que este es el trofeo que se disputó en 1918, que recoge la revista Huelva Sport, y que se encuentra en la sala de trofeos del Recreativo de Huelva, en el Museo del Recreativo de Huelva, que fue uno de los primeros trofeos que también ganó nuestro Recre, y que fue donado después de fallecer Ángel Pérez Romeu, pues fue donado por su familia para disputar este torneo que se disputó entre el Recreativo y el Sporting de Lisboa. También en 1919 aparece el primer equipo infantil de fútbol en Isla Cristina, lo cual ya da referencia de que el deporte de fútbol se empieza a fomentar entre los más pequeños. En 1919 hay una pequeña contradicción, porque a la misma vez que hay un artículo que nos hace referencia a que el fútbol empieza a decaer, se funda el Estrella Fútbol Club. Y la primera intención del Estrella Fútbol Club es desafiar al Higuerita Club de Fútbol. Como he vuelto a decir, siempre la coexistencia de dos clubes isleños y siempre cierta rivalidad dentro de lo que es el fútbol. Hasta final de año duró la actividad del Higuerita Fútbol Club, que decae, y es el Estrella quien asume la portavocía del primer equipo de la localidad. Durante 1920 la actividad del fútbol es mínima, por lo menos lo que contemplamos en prensa, y se centra en una serie de partidos con equipos de Ayamonte. Aquí todavía el Ayamonte Club de Fútbol no se ha fundado y se juega contra otros equipos. En 1921 el Estrella pasa a denominarse Cristina Fútbol Club y también se crea un nuevo club, el Lucero Club de Fútbol, presidido por Juan Miravén. Es decir, desaparece el Higuerita, el Estrella se queda solo y otra vez vuelve a aparecer otro club de fútbol. Vuelve a asistir dos clubes isleños. Estamos hablando del año 1921. Y, como habéis comentado también anteriormente, la problemática de las instalaciones deportivas. Comienza a pedirse al alcalde el arreglo de un campo de fútbol. Los problemas que tenía el campo de la Era, que ahora después veremos también en otra diapositiva. También un artículo de 1922, a principios de la década de los 20, la actividad fue bastante baja y se publicó un artículo de dónde están nuestros jugadores.
¿Dónde está esa afición al fútbol? Todo cambia a partir de 1923. Se comienza sin practicar el fútbol, pero se comienza a insistir mucho en la necesidad de un campo de fútbol. ¿Por qué? Porque cuando subía la marea llegaba hasta el campo de fútbol y muchas veces se tenían que suspender partidos al subir la marea. Subía la marea, no se podía parar y entonces eso era una problemática. Y muchas veces pues los equipos tenían que achicar el agua, tenían que vaciar el agua para intentar o poder jugar al fútbol. Aparece el Esperanza Club de Fútbol, otro club importante en la localidad, y por primera vez en 1923 se denomina a ese campo pues el Campo de la Era. También se empieza a jugar al fútbol en la calle, ya que hay en 1923 hay un artículo del periódico Liguerita donde se queja de que los niños juegan en la calle. Por lo cual ya el deporte del fútbol pasa un poco ya pasa a ser más social, un aspecto ya más de personas más sencillas, por así decir, que en un principio pues estaba más enfocado a la élite dentro de ese amateurismo que propició el Barón de Coubertin. Hay una serie de actividades entre el Cristina y el Esperanza, y por primera vez en 1923, que también recoge el libro de Vicente López Márquez, me llama Carmen, referente a la Virgen del Carmen aquí en Isla Cristina, se concretan partidos de fútbol dentro del programa oficial de la fiesta de 1923. Este es el Esperanza Fútbol Club, que es la foto más antigua que yo he encontrado de un equipo de fútbol en Isla Cristina. Me la ha cedido la familia Hernández, y aquí podemos encontrar, este es Manolo Hernández, que luego veremos, que es tío abuelo del actual jugador del Recreativo de Huelva, de Cayetano Quintana Hernández, y que luego veremos que jugó en el Sevilla en los años 30. Y aquí está su hermano, Juan Bautista, que después también fue alcalde de Isla Cristina, por lo cual podemos aquí ver también la importancia, también como comentaba anteriormente, la importancia social del fútbol. Si bien esta foto estaba colocada en 1923, posiblemente sea de 1927. Esta foto es del Campo de la Era. Como podéis ver aquí como una valla de madera. La foto corresponde a la revista del Carmen del año 30 y es también la única foto que yo he encontrado de este campo de fútbol. Pues bueno, ya cuando se hicieron las construcciones de la Ronda Norte y del Colegio del Molino, pues evidentemente era imposible, y en fotos aéreas tampoco lo he encontrado. En 1924 pues siguen las quejas en el periódico Liguerita sobre las quejas del campo, y el periódico Liguerita, a partir de Juan Bautista Rubio Zamorano, pues intenta fomentar el deporte del fútbol. ¿Cómo lo fomenta? Ofreciendo una serie de medallas a los futbolistas para que vuelvan a practicar el deporte del fútbol. Aparece también, ya empiezan a aparecer pequeños equipos de fútbol que con nombres un tanto particulares, como Golondrina Club de Fútbol, hay otra serie de nombres que veremos luego. Empieza a darte cierta formalidad, se intercambian banderines en algunos partidos de fútbol, como recoge algún artículo de la época, se nombran asesores de gente de fuera que viven en Isla Cristina temporalmente y lo nombran, y el Cristina Fútbol Club se hace como propietario del campo, lo cual genera problemas. El uso del campo, que Genaro puede dar también fe de muchas veces del uso del campo, pues genera problemas y se pide al ayuntamiento que interceda en todo lo referente a estos problemas que hay entre los diferentes clubes de fútbol de la localidad. Y se vuelven a suspender partidos por la subida de la marea. Aquí otro hecho característico también, que estando aquí Enrique, estando Caballa, pues se puede nombrar, que es que se fichan jugadores de fuera, el primer equipo de la localidad ficha jugadores de fuera, y como consecuencia se crea un equipo, que es el San Ramón Fútbol Club, donde solo van a jugar jugadores locales. Como consecuencia de que el equipo principal tiene muchos jugadores de fuera, se crea un segundo equipo para los jugadores locales. Un hecho que yo creo que ha pasado a lo largo de la historia del fútbol de Isla Cristina más de una vez. El Cristina se plantea vallar el campo y después se sigue disputando la Copa Ángel Pérez, que se disputa entre 1918 aproximadamente y finales de la década de 1920. Hay una donación por parte del ayuntamiento de 1.500 pesetas y de Román Pérez, que en ese momento es el arreglo, de 600 pesetas para arreglar el campo. Eso se publica en el periódico Argos en 1924. Y se produce el primer desplazamiento más o menos fuera de nuestra frontera, entre comillas. Nos salimos de Ayamonte y de Portugal y nos vamos a Triguero. Y se nombra también oficialmente el primer capitán, así como la primera sede que se encuentra en la calle del Sur, número 4. Se empiezan a usar banderines, se nombran asesores, se nombra capitán, se tiene sede social. Ya el fútbol empieza a tener una cierta formalidad en 1924. El problema del campo y la relación con la cultura lo encontramos en el Ateneo Popular Isleño,
que se funda en la década de los 1920 y donde encontramos este documento que se encuentra en el Fondo Polo, en el Archivo Municipal de Isla Cristina, donde también se pelea por la construcción de un campo de deporte tan necesario en Isla Cristina a tenor de las circunstancias que tenía el campo de la Era. Aquí digo, un isleño presidente de un importante equipo de fútbol español, pues sí, hubo un isleño que fue presidente en España había 4 equipos finalistas de la Copa de Europa, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, y uno de los mismos ha tenido un isleño como presidente del club de fútbol. Las Provincias, Diario de Valencia, en 1916, publica un artículo donde hace referencia a la llegada de Isla Cristina de la Vuelta a España a pie, gracias a la labor de Francisco Romeu Zarandieta. Paco Romeu, el de los balonazos verticales, en el artículo de 1910. Y este hombre fue presidente de Valencia en 1924, de forma transitoria. Esta foto se puede encontrar en la página web del Valencia Club de Fútbol, y Francisco Romeu Zarandieta, que es primo hermano de Román Pérez Romeu, y que nació en Isla Cristina en 1877, en 1888, según el libro de Jesús Bogarín, 150 linajes isleños, y que ya partió en cierta juventud a Alicante y estableció allí una fábrica de conservas y salazones, cuya publicidad la encontramos en el periódico Argos. En 1925 el director general de seguridad obliga a vallar los campos de fútbol, como hemos visto el campo de Lara, que tenía la valla de madera, y se disputa el primer campeonato local de fútbol. Ahí participan un total de 4 equipos: Alianza, Unión Deportiva, Cristina Athletic y Liberal Fútbol Club. Ya encontramos como, igual que los campeonatos hasta hace poco de verano que se disputaban, pues ya en 1925 se disputa un campeonato local de manera un poquito más informal. Y en 1926 la actividad ya se vuelve a parar por problemas en el campo de fútbol. Esto es en un artículo de 18 de julio de 1926, donde se establece el campo de deporte es ya una auténtica calamidad. El final de la década de 1920 nos encontramos con partidos del Esperanza y también un intento de reorganizar el Cristina, que finalmente pues queda en nada y no se vuelve a activar. Y en 1928 se hace referencia a la inanición, la falta de actividad del fútbol local, y aparecen 3 clubes: Júpiter, Los Leones y Fígaro Fútbol Club. Son clubes puntuales que se organizan, salen en artículos puntuales, algunos duran un poco más, algunos duran 2 meses, 3 meses, pero sí son clubes que hacen referencia a la creciente afición del fútbol en Isla Cristina. También aparecen los rumores de la participación del Betis, campeón de Andalucía en el Carmen, y de Ricardo Zamora en 1929, que en ese momento era una de las figuras del fútbol a nivel nacional. Hace referencia también a la importancia ya del fútbol a nivel social y a nivel mediático, donde sin televisión, sin radio, prácticamente sin radio, pues ya Ricardo Zamora pues era una figura y era un reclamo para los partidos de fútbol. En 1929 se reorganiza el Cristina Fútbol Club con motivo de la participación en el campeonato provincial organizado por el Recreativo de Huelva, y aparecen equipos puntuales como el Nevera Fútbol Club, el Hielo Fútbol Club o Águila Fútbol Club. Y un hecho importante, que es el primer partido en la Punta del Caimán, en referencia a un artículo de 1930 en el periódico Alas, que es curioso porque dice: el domingo pasado tuvo lugar un reñidísimo encuentro entre los equipos Nevera Fútbol Club de esta y los 11 Caimanes de la Punta, en el campo blando de esta sociedad. Se entiende que allí en la Punta, que en aquellos momentos estaba aislada, tenía el puente para llegar a la Punta, pues en algún terraplén se colocaría la zona para jugar fútbol, pero también hace referencia a la asistencia del Servicio Sanitario de la Cruz Roja ni de apoyo del Parque Móvil. Es decir, que no hicieron falta que participaran, por lo cual se entiende que también tenía una cierta formalidad al estar presentes estos hechos. Los encontronazos sucedieron durante el partido, y lo que llama la atención es la cierta cordialidad, los buenos anfitriones que eran, y es que nos comunican que el próximo domingo se dice que al final del partido se obsequió a sus rivales con un vino dulzón y cartelil estupendo. Y también la referencia última que dice que el 11 del Nevera regresó a nado desde la Punta del Caimán para Isla Cristina. Lo cual también habla de las características de nuestro pueblo en ese momento. También un aspecto muy importante de la historia del fútbol en Isla Cristina es el fútbol femenino. Todos conocemos los éxitos del fútbol femenino en los años 70, más recientemente con Mireia García y con Irati Real, que aquí está su padre Chule. Y ya el 22 de enero de 1930, La Higuerita publica un artículo donde, bajo la denominación Será Verdad,
habla de un equipo de fútbol femenino. Este equipo de fútbol femenino, también en el artículo hablan de que ocultan sus nombres, dicen una serie de nombres, pero no dicen sus nombres reales. Hablan de Chari, Pepi, Antonia, Ana, pero no dicen sus nombres reales por miedo a lo que pudiera pasar. Este equipo de fútbol se iba a denominar Femina Fútbol Club y vestían el color verde por ser el color de la esperanza. Así como que iban a cubrir su cabeza, por decoro, pone el artículo, con un paño, con algo similar. Pero si bien es cierto que este equipo de fútbol femenino es un artículo puntual, el 5 de mayo de 1930, en un artículo sobre la situación del fútbol en la localidad, se dice que solo falta el equipo femenino, por lo cual se entiende que tanto del periódico Negrita como de otros sectores se apoyaba a estas mujeres que finalmente pues no llegó a nada. Hay que entender que en 1930 el fútbol femenino en España era ínfimo. En Cataluña hay alguna manifestación, pero es ínfimo, por lo cual podemos también afirmar que Isla Cristina pues, fue uno de los primeros municipios donde se comenzó a jugar, o hubo un intento de jugar al fútbol femenino en reglado. Ya también en la década de los 30 pues solicitan planos para la construcción de un nuevo campo de fútbol, se sigue insistiendo con la necesidad de un campo de fútbol, de un campo de deporte, y aparecen una serie también de equipos de fútbol. El Isleño Fútbol Club, el Club Deportivo, el Once Amigos, el Bloque Club de Fútbol, el Cristina Fútbol Club y el Fígaro Fútbol Club. Es decir, equipos puntuales que se organiza la gente. Ya aquí estamos hablando que en el momento que hubiera 12 personas que por equipo, pues estamos hablando aquí ya de 80 personas. Lo cual es un número bastante considerable teniendo en cuenta las características de la época. Aparte de aparte de los equipos de gente menuda, que se entiende que son personas infantiles, gente más joven, que son el Deportivo Isleño y el Roque García Sporting. Serafín Soler Zarandieta, en la revista del Carmen de 1930, es nombrado como alma mater del deporte local, por su vinculación tanto con la fundación del Higuerita Fútbol, está presente tanto en el Higuerita Fútbol Club, está presente tanto como corresponsal del Huelva Sport, y ahora funda el Roque García Sporting en un principio como Isla Cristina Sporting Club, siendo en este artículo también de 1930 podemos ver la importancia, porque es una de las primeras veces que una foto aparece en la portada de Higuerita, y aparece en la portada de Higuerita para hablar de nuestros futbolistas. Y aparece aquí Sporting Club 3 y este es un equipo de fútbol 2. Se publica también como homenaje a Manolo Hernández, que lo vimos antes en la foto, que jugó en 1930 en el Sevilla Fútbol Club. Jugó una serie de partidos, y bien por diferentes circunstancias que se escapan, bien por razones laborales, bien porque a lo mejor no jugó en el primer equipo, bien pues dejó de jugar y se volvió a Isla Cristina. Igual que Gildo Domínguez, que también jugó, esos dos jugadores jugaron en el Sevilla, al igual que después veremos también otra persona importante, en este caso en la portería. Pero el hecho de que en la portada de Higuerita se publique una foto y se publique en referencia a los futbolistas, pues también hace relevancia de la importancia del fútbol en Isla Cristina. También a principios de la década de 1930, pues también hay una cierta rivalidad entre el Roque García Sporting y el Unión Deportiva Isleña, que también animaba, en cierta manera, esa mejora de ambos clubes. Y nos encontramos, aquí tenemos el Unión Deportiva Isleña, que se publicó en Fotos del Ayer por Pepe Viesma, y este es el equipo que estuvo, aquí viene la información, denominado el equipo de los Barberos, y donde Ramón Tierra era su presidente. Aquí hace referencia a todos los jugadores, y este artículo es del 10 de enero de 1996, por si alguien lo quiere ver. Aquí he dicho antes de tanto de Gildo como Hernández, y también Francisco Rodríguez Mantel, conocido como Paco la Currita, que jugó que lo fichó el Recreativo de Huelva, era portero, y en el libro de José Sosa Rodríguez de Historia de Isla Cristina, pues dice que también jugó en el Málaga Club de Fútbol. Si bien yo eso no lo he encontrado en ningún artículo periodístico, solo lo he encontrado en el libro de Sosa Rodríguez. Gildo sí que jugó, aparte de en el Sevilla, jugó en el Recreativo Granada. Lo fichó y estuvo un tiempo, si bien estuvo un poquito tiempo. También los futbolistas de Isla Cristina, cuando se van fuera de Isla Cristina, tardan poco en volver, que es otro hecho también característico del fútbol de Isla Cristina. El Sporting, en 1932, el Sporting Club, que ha pasado a denominarse Roque García Sporting, fundado por Serafín Soler Zarandieta, participa por primera vez en competición oficial. También hace referencia al hecho de la vinculación de la cultura con el deporte. Aquí yo creo que todos conocemos a Roque García y la importancia cultural que tuvo en nuestro municipio. Este fue el escudo del Roque García Sporting en 1932, que si a alguno le sonará, es muy parecido a uno de los escudos que tuvo el Club Deportivo Isla Cristina.
sirviendo este mismo escudo de base para el posterior Club Deportivo Isla Cristina. Aquí vemos la RBS. Esto a un pin que había, pues se digitalizó el escudo a partir de ese pin. Hay grandes resultados. El Isla Cristina por primera vez participa en competición federada y tiene grandes resultados. Gana la fase provincial, después va a la fase interprovincial y participa con Marchena, Coria, Jerez, Córdoba. Y el Bar Sporting, que hoy es la Sal, pues era el lugar de encuentro de deportistas y de la juventud. Se anunciaban los resultados, se anunciaban en una pizarra. En una pizarra se iban anunciando la serie de resultados. Y bien, aquí no lo voy a abrir porque es un artículo un poquito extenso, pero sí voy a comentar una anécdota del 15 de agosto también de 1932 que habla también de las características de Isla Cristina. En ese momento la única salida del pueblo era por el puente y el árbitro que no se atreviera a pitar un poquito para Isla Cristina, pues iba a salir regular. El Isla Cristina jugó con el Andújar y perdió allí 5-0. Y después cuando vino aquí Isla Cristina, el partido terminó 4-0. El árbitro se fue a los vestuarios y el otro equipo se fue del campo. Entonces cogieron al árbitro en el vestuario y le dijeron que nada más podía salir por un sitio. En el artículo no viene así, pero yo entiendo que viene así, porque dice que el árbitro se dio cuenta de que faltaban 10 minutos para terminar el partido y entonces decidió reanudar el partido sin el equipo de Andújar presente en el campo. El Roque Barcia reanudó el partido y empató la eliminatoria 5-0. Y después, al final del artículo dice, veremos a ver qué decide la federación. Yo entiendo que con cierta lógica, menos mal que los Santoña no se encuentra problemas de este tipo ahora en la federación, pero entiendo que con cierta lógica la federación pues decidiría que el partido, la eliminatoria fue ganada por el Andújar. Después el Unión Deportiva Isleña, que es quien tiene cierta rivalidad con el Roque Barcia Sporting, desaparece y aparece el Club Deportivo Español, otro club en Isla Cristina. Aquí ya tenemos en el 33 la desaparición del Roque Barcia Sporting y en diciembre se crea la Comisión para la Construcción del Campo de Fútbol en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, con una orientación norte-sur, al contrario que de la era, que era este-oeste. Lo cual muchas veces en determinados partidos se cambiaba la orientación. Aquí cuando vamos conduciendo de este a oeste, pues tenemos los problemas de las puestas de sol, pues esos mismos problemas entiendo que tendrían los futbolistas cuando jugaban ahí y entonces se decidió que la orientación fuera norte-sur con buen acierto. Se crea esa comisión pro campo de fútbol y se da dinero por la ciudadanía, se realizan funciones teatrales para recoger dinero para la construcción de este campo de fútbol. Este campo de fútbol que se disputa el primer partido por el Sporting Club con elementos del desaparecido Roque Barcia Sporting. Aquí tenemos el escudo del Sporting Club y este escudo sí que sabemos que fue diseñado por Manolo Zarandieta, que lo podemos encontrar en el fondo polo, en uno de los legajos del fondo polo, pues encontramos el boceto de este escudo que también ha sido digitalizado para poderlo ver. Aquí tenemos una imagen que es bastante llamativa de el campo de fútbol que se encontraba, pues no se encontraba rodeado de nada, donde actualmente aquí estaría el Colegio del Carmen aquí estaría y aquí estaría el mercado. Aquí se ve también agua, que las personas más mayores pues también cuentan que muchas veces se ponían con una barca aquí detrás cuando los balones se iban para buscarlo. Y esta imagen pues yo creo que es bastante llamativa. Esta imagen se publica en la revista del Carmen de 1954, por lo que ya han pasado 20 años, es decir, la expansión del pueblo pues todavía no, en 1934 no sería tan grande. Después ahora tenemos ya aspectos antes de la Guerra Civil. El Sporting participa en competición oficial y a nivel provincial y Serafín Soler busca jugadores entre los equipos menores isleños, estos que hemos comentado, que eran de puertos puntuales, para reforzar el primer equipo de Isla Cristina. Y en 1936 se vuelve a disputar un campeonato local entre el Prosperidad, el Águila, el Cristina Fútbol Club y el Cancino. Si bien la Guerra Civil pues dio al traste con todo lo que se estaba creando en ese momento, que fue el movimiento, pues como todos sabemos, por desgracia, por lo que ocurrió. En 1940 se reanuda la actividad, hasta 1940 no se reanuda la actividad del fútbol en La Cristina por medio del Sporting Club. Unas veces sí que es cierto que no, lo nombra como Sporting Club y otro como Cristina Balompié. Y es que a partir de en 1940 se dictó una orden a nivel nacional donde se pedía a los clubes, donde se obligaba a los clubes a españolizar sus nombres. El Barcelona pasó, por ejemplo, de Fútbol Club Barcelona a Club de Fútbol Barcelona. Y en este caso, el Sporting isleño pues pasó otra vez a Cristina Balompié. Aparece el equipo del Frente de Juventudes, que era quien canalizaba todo el deporte. Ya tú fueras de izquierda, de derecha, de lo que fuera, si querías hacer deporte tenías que estar dentro del Frente de Juventudes para poder participar.
y los propietarios del campo quien los gestionaba decide ceder el campo para que el Cristina participe en competición. Participa en el campeonato de tercera categoría. En 1943 desaparece el Cristina y se queda solo el Frente de Juventudes. Y ya llegamos al Club Deportivo Isla Cristina y finalizando ya prácticamente la ponencia, porque me he centrado en los primeros 50 años por el tiempo que tenía y porque, bueno, es como los inicios del fútbol en Isla Cristina. En 1945 aparece el Juventud Católica Isleña y aparecen también varios equipos infantiles. El Juventud Católica Isleña fue la semilla del Club Deportivo Isla Cristina. El 12 de noviembre de 1945, la Federación Española, aquí lo podéis ver, aprobado por la Federación de Fútbol, ha sido cambiado de nombre nuestro equipo, que se llama Juventud Católica Isleña, y ahora se llama Club Deportivo Isla Cristina. Y este es el inicio del Club Deportivo Isla Cristina, que estuvo presente desde el año 45 hasta el año 99 y que, junto con el Roque Barcia Sporting, pues posiblemente sea el equipo de mayores éxitos, desde la eliminación del Sevilla, como ese sí que lo conocemos todos, hasta la participación en Segunda B. Si bien el escudo que todos conocemos, que era triangular, que la camiseta que teníamos todos en esa época amarilla, este fue el escudo original de, si le da la gana de cargar. Ay, no se ve bien, un momento. Ay. A ver si se ve bien, si no, pues lo pongo ahí. No sé por qué no se ve bien. Pero este es el escudo original de Isla Cristina Fútbol Club, que como veis es redondo, el Club Deportivo Isla Cristina, perdón, que como veis es redondo, hace referencia a la higuera, hace referencia a la higuera, hace referencia al pozo y hace referencia al barco, al escudo de Isla Cristina. Que después nosotros, yo digo, mi grupo de mis amigos y yo, hace 10 años, pues fundamos un club de fútbol y sin saberlo cogimos un escudo que era prácticamente igual que este. Las coincidencias de la vida y como también el fútbol isleño pues se repite muchas veces aspectos que han pasado. También aparece el Club Deportivo Molino, que es donde se jugaban las personas más jóvenes para fomentarse después para pasar al Club Deportivo Isla Cristina. Y este era un aspecto también importante, aquí, a ver si carga. Este es el Club Deportivo Molino de la temporada 48-49. Aquí tenemos una serie de jugadores. Aquí tenemos Pepe Manco, que es este hombre de aquí. Tenemos a Camarín, que todavía está vivo, que es el hombre que vive arriba del Bar Europa. Y ya el resto, pues la mayoría, lamentablemente, pues ha fallecido. También comentar que los equipos de Isla Cristina, predominantemente, y aunque se crea lo contrario, han vestido siempre de blanco. El amarillo es de hace 20 años. También es cierto que la bandera de Isla Cristina pues no ha sido siempre la misma. Y también pues hace referencia, pero siempre han vestido de blanco. Yo a los presidentes con los que he tenido contacto siempre les he dicho que por lo menos la segunda equipación debería ser blanca, en referencia a esa historia. En 1948 se disputa la fase de ascenso por parte del Club Deportivo Isla Cristina y genera una gran expectación. Gran expectación hasta el punto de que José Cañabate se desplaza hasta Jerez en bicicleta para ver partidos de fútbol. Es el único que acompaña al equipo de fútbol a su desplazamiento a Jerez y va en bicicleta. En la década de los 50, por problemas del Club Deportivo Isla Cristina con la Federación, el Club Deportivo Isla Cristina no tiene actividad. Y es el Atlético Isleño el que asume la primacía del fútbol en Isla Cristina. ¡Ay! Y este es el escudo originario del Club Atlético Isleño. Vemos que es muy parecido al Club Deportivo Isla Cristina en esta parte y es muy parecido al escudo del Atlético de Madrid. Y este es el segundo escudo también del Club Atlético Isleño, que ya fue el que se introdujo ya un poco más adelante. Estos son los 50 primeros años de lo que es el fútbol en Isla Cristina. Sí que se podría andar mucho más, sobre todo en la década de los 40. Me he centrado a lo mejor en una época más desconocida para la mayoría. Y sí que me gustaría también hablar pues, más de lo que es el deporte de Isla Cristina, que creo que tiene muchos aspectos particulares que son más desconocidos, como es el hecho del lawn tenis, que también se puede encontrar en el libro de Vicente, o la Sociedad Velocipédica Isleña, que tiene bastante actividad a principios del siglo XX, así como otros hechos importantes, manifestaciones puntuales, como pueden ser partidos de waterpolo o otra serie de aspectos. Hasta aquí llega, bueno, he querido poner esta foto, este es mi abuelo, que era para terminar, este es mi padre y esta es mi abuela. Y ahora, si alguno, aquí voy a poner una serie de fotos
ya del Deporte Isla Cristina a partir del año 41. Que aquí pues se pueden ver muchas. El equipo de atletismo ya están todas juntas, tanto de deporte como de fútbol. Este equipo de deporte, aquí por ejemplo pues, está Manuel López Solé. Aquí está un equipo del Frente de Juventudes. Esto es un desplazamiento, una carrera de natación. También se disputaron crosses locales, pero ya esto en la época del deporte, estamos hablando de mediados de siglo. Hubo gente que participó en campeonatos de España antes que Genaro y antes que yo, a mediados de siglo. Aquí pues son varios equipos de fútbol. Y todos estos, pues ellos son los pioneros del deporte de Isla Cristina. Aquí, vuelta ciclista. También tenemos a Domingo Almeida, que fue también uno de los futbolistas más importantes que tuvo Isla Cristina. Hay varios futbolistas que a lo largo de la historia han tocado el profesionalismo o el semiprofesionalismo. Domingo Almeida, pues uno de ellos. Que, por lo que cuentan la gente más mayor, pues era un fenómeno. Aquí tenemos el Club Atlético Isleño en el año 51, que era el equipo en ese momento, por problemas del Club Deportivo Isla Cristina, que ostentaba el equipo juvenil de atletismo. Aquí tenemos a Casanova. Este es el Juventud Acción Católica Isleña. Veis el escudo. Y bueno, pues aquí hay una serie de fotografías. Está la ficha, que antes había 3 fichas. Había una ficha provisional, después se mandaba a Madrid, después se traía, no es como ahora que está todo digitalizado. Y esta era la ficha de la época. Aquí, si os fijáis, este es el escudo del Club Atlético Isleño, el primero que hemos visto. Además que esta foto es del 50, 49, 50, 51, porque mi abuelo es el portero y él dejó de jugar fútbol en el 54. Así que el escudo es anterior. Esto es de la fiesta del Carmen, esto es en vestuario, aquí tenemos a Pepe Camarín. Y bueno, pues hechos característicos ya aquí el Frente de Juventudes también, la Huerta Ciclista Andalucía, equipo de atletismo. Y esto pues, son muchos de la gente que han sido los primigenios del deporte de Isla Cristina. Aquí tenemos a un atleta, que es el padre de Caballa. Y ahí, bueno, pues aquí conoceréis a mucha gente de las que está en la foto. Esto es un partido en Lepe, aquí se ve la iglesia de Lepe de fondo. Aquí la JJ del Frente de Juventudes. Aquí para apoyar recreativo. Bueno, y todas estas fotos, evidentemente, pues son gente que me las ha cedido para que las escaneara, para que las tuviera. Hay muchísima gente que me ha cedido fotos, pero bueno, a mí me gustaría destacar a Pepe Cirgado, que falleció por cáncer, la familia de Cirgado, que fue una muy buena persona y que me ayudó mucho en todo este tipo de fotos. El árbitro. Aquí en torneos de pesca también, ya esto ya más adelante, esto fue cuando la antorcha olímpica. Este es el equipo de Isla Cristina que quedó campeón de Andalucía de aficionado en el 68. Aquí tenemos lo de la antorcha. Enrique Bertrán, que jugó en el Castilla. Como Enrique ahí en chiquitito con la ropa del Barcelona. La ha pasado rápido porque estaba con la ropa del Barcelona, Enrique. Y esto ya, bueno, esto ya en 1900 también las cátedras deportivas que se corrían en el momento. Y aquí pues, vemos los arcos característicos del campo de fútbol. Esta es Charo Benzal. Y esta también es Charo Benzal. Bueno, aquí está María Luisa Faneca. Y aquí también, la de las trenzas. Y bueno, ya esto es la época de 1900. Este es el equipo español que participó en Italia en ese primer equipo femenino. Aquí ya Diego sí que tiene que conocer mucha gente. Aquí está Joaquín. Aquí todavía el equipo femenino. Aquí está uno de ahí del fondo también, que es mi tío. Aquí también hay mucha. Aquí ya está un partido veterano. Club Deportivo Isla Cristina, carnet directivo. Esto creo que es un equipo de la liga de empresa que había aquí. Esto es un trofeo en la Redondela. Aquí está Manolo Revidiego, que es el entrenador de la Punta del Caimán ahora. Cambio de imagen del Club Deportivo Isla Cristina hasta que cuando cambia hay un escudo intermedio entre el redondo y este.
que es el que es muy parecido al del Roque Barcia Sporting. Creado el Patronato Municipal de Deportes, la gente del deporte, Genaro Horta Pérez. Estos son artículos de Liguerita. Ahí está Genaro. Y esta es la inauguración del Polideportivo Municipal, el actual, una vez que se pasó a... se olvidó o se dejó el anterior. Y ya está en la época de... bueno, aquí está Benito. Y bueno, estas son las fotos. Ya está en la época de... bueno, esto lo voy a dejar porque como sale mi amigo Chule, pues lo voy a dejar un poquito. Y esta, bueno, la formación también de que ganó la Copa de Andalucía de fútbol sala. Y bueno, esta lo he puesto... bueno, esta también la voy a dejar, que aquí dice algo, este soy yo. Y bueno, esto ha sido los inicios del fútbol en Isla Cristina. Ya esto del final ha sido un poco más para ver ciertas cosas, porque al final también el deporte pues está relacionado mucho con la parte sentimental de todos los que hemos hecho deporte y todos los que tenemos familiares que han hecho deporte. Pues nada, espero que les haya gustado y para otra ocasión pues ya está. Mira, esto es un obsequio que te queremos dar por haber puesto tu granito de arena en este ciclo de martes culturales y por habernos hecho pues este regalo a los oídos sobre una trayectoria en el fútbol en Isla Cristina. Se lo damos a todos los conferenciantes, se realizan en los talleres desde el área de cultura y para que tengas un recordatorio de tu aportación. Muy bien, muchas gracias. El próximo martes cultural es el 14 de agosto. El conferenciante es José Antonio López y como no podía ser otra su temática, su conferencia la historia de las almadrabas desde los siglos, a la almadraba suratlántica desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Y desde aquí quiero hacer una invitación para todo el pueblo de Isla Cristina. Muchísimas gracias. Muy bueno. Si yo tengo aquí, mira. Yo te veo aquí. La semana que viene o mañana pasado. Yo tengo todos los artículos de deporte del periódico Liguerita por aquí.